Estoy muy emocionado por el próximo segmento en que vamos a tener dos presentaciones breves de 20 minutos de expertos de distintas industrias. El primero sobre automatización robótica y el segundo sobre inteligencia artificial. Para la primera charla tenemos a Glenn Horman, que está especializado en soluciones de automatización y estrategia, incluido RPA, que es la automatización robótica de procesos, y también la automatización. Él ha trabajado con 16 clientes en automatizaciones de alta complejidad y ha publicado 4 artículos sobre automatización solo en el último año. Así que los dejo en sus competentes manos. Gracias, Glenn, por compartir tu conocimiento y experiencia con nuestra audiencia latina. Gracias, José. Es un honor para mí estar aquí con ustedes hoy y contarles la emocionante historia de la automatización robótica de procesos. Así que les quiero dar la bienvenida a todos. No sé qué tanto han oído sobre la automatización robótica de procesos o RPA, pero es una tecnología fascinante que se está desarrollando mucho. José ya les contó sobre mí. Lo más importante es lo que he aprendido yo trabajando para todos estos clientes de distintas industrias. Y hoy les quiero contar un poco de eso, para que tengan claro lo que es la RPA y cómo funciona. Entonces, primero voy a explicar lo que es la RPA, esta automatización robótica de procesos, cómo ayuda a las empresas, cuál es el valor que otorga a la empresa y que también es importante para ustedes en su carrera laboral. ¿Por qué es importante la RPA para cada uno de ustedes en particular? Porque es un excelente momento de involucrarse en esta tecnología. Es una especie de tormenta perfecta de la que ya les voy a contar más. Y hacia el final les quiero contar cómo pueden construir ustedes su propia automatización RPA, independiente de cuál sea su experiencia o su carrera de base. Empezamos entonces. ¿Qué es la RPA? Como ven, es una tecnología de software. El término optimización robótica de procesos lamentablemente usa robótica porque creo que muchos piensan voy a perder mi empleo por culpa de un robot, pero no se trata de eso. Es una tecnología de software que, como ven en la pantalla, puede construir, desarrollar, gestionar robots de software o bots para que interactúen con software o entornos digitales. Esto significa que el robot de software se puede conectar a cualquier aplicación, ya sea ERP, CRM, gestión de capital humano, a cualquier sistema al que se puede conectar para trabajar. Puede generar informes de todo tipo de cosas, integrando personas. Lo mismo que una persona haría en su computador. Y tal como las personas, estos bots entienden lo que ven en la pantalla. La RPA tiene visión computacional y la habilidad de usar OCR, el reconocimiento de caracteres, para ver lo que hay en la pantalla tal como lo ven ustedes. Puede pulsar el teclado según algunas reglas de negocio, según lo que ustedes quieran lograr con la automatización específica. Puede navegar diferentes sistemas, entrar y salir a lo largo de un proceso, de un flujo de trabajo. Puede identificar datos y extraerlos. Eso también es muy útil al procesar una transacción específica, por ejemplo. Y también puede hacer otras acciones predefinidas. Entonces, es 3 o 4 veces más rápido que una persona. Entonces, es más productivo que una persona en ciertos aspectos, en lo que se refiere a ciertas transacciones. Puede funcionar por demanda. Entonces, ¿cómo ayuda eso a un negocio? El hecho de que pueda emular lo que hace una persona en un computador. Si una persona está haciendo una tarea muy intensiva, se puede dejar que el robot haga esa tarea y liberar a esa persona para que haya tareas de mayor valor.
Este robot puede ingresar transacciones en cualquier sistema, le dan un correo electrónico que funcione a este robot para que envíe y reciba correos. Puede ingresar a distintos portales, ya sea el de Amazon, por ejemplo, o cualquiera que ustedes tengan en su negocio. Puede crear informes, no solo crearlos, sino que modificar informes existentes, consolidarlos, copiarlos a una carpeta de archivos en su red y también puede hacer solicitudes de API. Se puede lograr la automatización de dos formas, ¿no? Pueden hacer que el robot de software ingrese a la interfaz de un usuario o si el software tiene APIs, pueden hacer la solicitud directamente y subirlo. Así es como la RP ayuda a las empresas. Y hay varias encuestas que hablan sobre las mejoras que ofrece esta tecnología. Esta tecnología logra mucho de lo que necesitan las organizaciones hoy. Seguro han escuchado la frase transformación digital. La RPA es una parte muy importante de esa transformación digital porque tenemos la fuerza laboral de personas, pero ahora también hay una fuerza de trabajo digital. Hay más precisión, ya que no comete errores de tipeo, no es interrumpida por el teléfono o alguien que entra a la oficina. Entonces, se reducen los errores de tipeo en el ingreso de datos. Y eso también hace el proceso mucho más fácil y limpio. En lo que respecta al cumplimiento, algo muy importante hoy, acabo de volver de Arabia Saudita, donde tienen normas de cumplimiento muy estrictas, todos los que hacen negocios allá tienen que tener un certificado de cumplimiento de ciberseguridad y la RPA puede cumplir con todos estos requisitos para cumplir con las normas y requisitos que se les hacen a las empresas. Mejora la productividad. Estos son resultados de una encuesta. Esto yo lo he visto con los 16 clientes distintos con los que he trabajado. El trabajador humano se hace más productivo porque tiene al robot que hace todas estas tareas intensivas manualmente. Todo esto se puede programar y la persona puede hacer tareas más productivas que tienen que ver con innovación, análisis de cifras, trabajar con el cliente, con el equipo, con los proveedores. Así que esas son tareas más estratégicas que tienen mayor valor. Y los ejecutivos están de acuerdo en que eso permite que el personal se centre en estas tareas más estratégicas. Y esta estadística es la más importante. Distintos estudios dicen que cuando se implementa la RPA para que haga el trabajo de alguien, algún proceso, las personas están más contentas, tienen mejor ánimo, ya no temen perder su empleo, sino que se sienten más comprometidos, están más satisfechos. Yo mismo lo he experimentado. Hay clientes que me decían, Glenn, yo sabía que había una mejor forma de hacerlo, gracias por automatizarlo. Así que eso es un bono adicional buenísimo, ese compromiso y satisfacción de los trabajadores. Aquí hay algunos ejemplos. Es efectivo en procesos de alto volumen y intensivos manualmente. Esto ayuda, por ejemplo, a pagar facturas, a generar facturas, recibir pagos. Ese trabajo lo hacen muy bien, esos tres procesos los robots lo hacen muy bien y siguen las reglas, las que solo se programan en la automatización RPA. Esos procesos también tienen errores, a veces en los datos, a veces un error de sistema, y se puede programar para la gestión de errores y excepciones, y así se pueden hacer intervenciones si hay un error, por ejemplo, una factura que tiene datos erróneos. Eso se puede enviar a las personas para que trabajen en eso porque es una excepción, es un error. Así que esa es la forma de gestionar esos errores y excepciones. Con RPA
mientras se construye además el proceso básico de pagar facturas, crear facturas o recibir pagos. Este es un ejemplo, un caso de uso en la automatización de generación y recepción de facturas. Esta es una empresa de transporte, de logística, que este año rompió récords de ingresos, su demanda aumentó muchísimo y la automatización los ayuda con eso, porque pueden procesar el equivalente a 130 horas de trabajo semanales. ¿Y por qué es importante en mi carrera? Porque esto es lo que ustedes quieren saber, ¿no? La razón por la que es importante es esta estadística tiene más de 7 años y es impresionante. La empresa promedio tiene más de 900 procesos de negocio y un 85% de ellos se podrían automatizar. Y de la forma en que trabajan las empresas y las corporaciones es pensar, si se automatiza, aumenta mis ingresos, reduce mis costos, aumenta mi productividad y mejora la calidad de los datos. Así que lo van a hacer. Todas las empresas en algún momento van a acercarse lo más posible a la automatización y por eso debería interesarles a ustedes al ingresar a la fuerza laboral, porque una iniciativa de automatización en su empresa probablemente va a suceder, podría ser de inmediato, más adelante, pero va a tener un impacto en su trabajo. Esto tiene que ver con la transformación digital. Un resumen rápido. La transformación digital empezó a inicios de la década de 2010 y al principio la RPA empezó a ayudar en la automatización. Otra cosa importante es que la demanda por aplicaciones, hoy en día podemos ver que hay una demanda por estas son cifras de Estados Unidos solamente. Entonces vemos aquí que hay una brecha entre la cantidad de graduados en comparación con la demanda que hay por desarrolladores. Entonces las empresas líderes del mercado están tratando de mejorar las habilidades y darle nuevas habilidades a su fuerza laboral para poder enfrentar esto. Y ustedes pueden hacerlo. Las empresas de software principales han abordado esta brecha en desarrolladores de software creando herramientas de bajo código o sin código. Hay varios objetos que se pueden seleccionar y llevar a la derecha de la pantalla, por ejemplo, para construir una aplicación. No se requiere escribir código, no se usa C Sharp o Python, sino que todo lo arrastran y lo dejan y ingresan algunos parámetros. Y así es como se permite a los trabajadores crear sus propias aplicaciones y hacerse parte de este movimiento de desarrolladores ciudadanos. Esto se trata de un recurso de personas que pueden crear sus propias aplicaciones y eso se aplica a la RPA. Como ven, entonces hay una gran demanda. Esta es una encuesta mundial a más de 30.000 personas en la fuerza laboral. Y como ven, la mayoría le exige a sus empleadores que les enseñen automatización. Ellos creen que hay oportunidades de automatización en su empresa y más de un tercio de ellos quiere adquirir habilidades relacionadas con RPA. Otra razón es que hemos trabajado con varias empresas consultoras que nos explican que la RPA ha superado todos los pronósticos. Cuando ellos hicieron el pronóstico de inteligencia de negocios, del Internet de las cosas, la nube, las aplicaciones móviles, normalmente ellos sobreestiman el nivel de aceptación en el mercado. La RPA ha sido la excepción a la regla, ya que ha superado todas las proyecciones en los últimos 5 años. Ha tomado mucha fuerza, ha sido muy adoptada en el mercado, así que va a ser importante en sus carreras de una u otra forma. Como ven, se usan distintos departamentos de una organización, en finanzas,
e incluso en envío, servicio al cliente, etcétera, en distintas industrias también, como ven aquí, independiente de la industria o el departamento o la empresa, la RPA agrega valor al negocio. Entonces, ¿pueden ustedes construir una automatización robótica de procesos? Sí, la buena noticia es que pueden, independiente de quién sean, independiente de cuál sea su carrera de base, sus habilidades, lo pueden hacer. Y lo pueden hacer invirtiendo solo su tiempo, porque junto con la automatización hay que educar. Entonces, lo que pueden hacer ustedes con nuestro socio, que es UiPath, lo que pueden hacer es bajar el software de RPA. Es una edición comunitaria que se puede bajar de manera gratuita y pueden empezar a usarla sin gastar ni un peso. Ahí ven el link, pueden ir a uipath.com y probarlo gratuitamente. Y no le tengan miedo, porque van a poder hacer muchas cosas. Ahí también hay muchos recursos para construir una automatización. UiPath también tiene la academia UiPath. Y esta academia tiene un currículum muy amplio y completo sobre construcción de RPA, la arquitectura, las bases, además de otros productos de automatización que ellos tienen. Así que ustedes pueden inscribirse en la academia sin gastar ni un peso. Y hay 12 cursos distintos sobre la construcción de una RPA. Así que pueden ir aprendiendo a su propio ritmo en esta academia. Ellos tienen dos productos distintos que les mostramos aquí. Uno es para los desarrolladores de tecnologías de la información. Usan un software de diseño que se llama Studio. Aquí lo ven que todavía tiene el arrastrar y soltar. Tiene distintas actividades, bibliotecas, plantillas. Hay mucho código ya preconstruido. Ustedes lo construyen en el medio y van agregando sus parámetros específicos para la automatización que requieren. Ahora, para los usuarios que no son especialistas en tecnologías de la información, tienen la versión Studio X. Ahí también hay muchas actividades, plantillas, bibliotecas a la izquierda. Las arrastran a la parte central, ingresan algunos parámetros y listo. Nosotros le hemos enseñado a usuarios no especializados cómo construir una automatización en una sola hora. Y ustedes podrían hacer lo mismo. Creo que se me está acabando el tiempo, así que muchísimas gracias por su atención. Espero que se involucren en la automatización robótica de procesos, porque es algo que va a seguir aquí muchísimo tiempo. Fantástica presentación, Glenn, y cumpliste perfectamente con el tiempo y hablaste de algo muy importante sobre lo que es, cómo uno se puede involucrar y también algunos recursos para que las personas puedan desarrollar sus capacidades de manera independiente. Ahora vamos a hablar de otro tema muy interesante que tiene que ver con el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. El pasado, presente y futuro de la inteligencia artificial, que será presentado por Charlie Berger, que lleva más de 35 años en este negocio del aprendizaje automático y la inteligencia artificial, aunque acaba de cumplir 40 años, y lleva 25 años en Oracle, donde fue director de productos de aprendizaje automático. También es el fundador de la comunidad de usuarios de Analytics y datos de Oracle. Charlie, qué gusto tenerte aquí con toda tu experiencia y conocimiento. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nuestro público de todo el mundo. Gracias a ustedes por invitarme. Hoy quiero hablar del pasado, presente y futuro del aprendizaje automático. Como decía José, yo soy Charlie Berger, actualmente trabajo como consultor en minería de datos, pero en los últimos 25 años fui director ejecutivo de aprendizaje automático en Oracle. Y 10 años antes de eso trabajé en análisis de datos en otra empresa y varios temas relacionados. Pero hoy quería contarles un poco de mi experiencia de el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, un concepto que no me gusta tanto cómo se usa,
Pero también quiero compartir con ustedes un par de cosas que a mí me gustaría haber sabido cuando entré a este negocio. Espero que vean la pantalla. Esta es la introducción. Este es el tema del que voy a hablar. Voy a tratar de ir muy rápido. Y si necesitan contactarse conmigo, no tengo ningún problema en contestar las dudas que puedan tener. Ahí están mis datos de contacto. Entonces, ¿qué es el aprendizaje automático? Creo que se habla muchísimo de él, siempre hay notas de prensa sobre algún avance impresionante y es algo fascinante en realidad. Pero ¿por qué parece siempre algo tan lejano, algo a lo que no hemos llegado aún? Así que quiero hablar de varios temas. Quiero volver atrás un poco. El término se acuñó en 1959, el de aprendizaje automático o machine learning. Y desde entonces se ha considerado la tecnología más prometedora del futuro, junto con la inteligencia artificial. Eso sentó unas expectativas muy altas, pero siempre hay mucha expectativa en los medios, siempre se leen cosas muy impresionantes. Creo que hay ciertos desarrollos que han llegado a un punto ya estancado. Ahora, yo no creo en ningún algoritmo especial, pero voy a tomar prestado una idea de una obra de teatro maravillosa. Puede que yo no sea el personaje principal, pero como se dice, yo estaba en la sala donde todo sucedió, ¿no? Yo estaba ahí cuando esta tecnología empezó a desarrollarse. Brevemente, aquí hay vínculos si les interesa leer más, pero encontré esta línea de tiempo que solo llega hasta 2018, lamentablemente. Pero aquí quería destacar el teorema de Bayes, porque se basa en principios de contabilidad. Es un excelente algoritmo, funciona bien, es algo que se puede implementar en una base de datos. El método de regresión de los cuadrados. Yo viví lamentablemente en el invierno de la inteligencia artificial donde hubo expectativas exageradas y todo lo que se iba agregando en la base de datos. Pero durante todo este tiempo el costo de la computación fue bajando aceleradamente, por lo que se pudo avanzar más en imágenes de datos y medios. El costo se redujo, la productividad de lo que se podía hacer aumentó y las expectativas crecieron así. Mi carrera se desarrolló en este periodo básicamente y de eso es lo que les quiero hablar. Esto creo que hay que contrastarlo con la perspectiva de la sociedad, lo que dicen las personas sobre esto. Creo que esto se remonta a Alan Turing. Su personaje ha sido muy famoso, se ha hecho conocido en películas. Él se planteaba la pregunta de si una máquina podía pensar, ¿no? Eso es lo que él quería probar. Y esto continúa así hasta la película 2001, Odisea en el espacio, donde la pregunta es el cómo. Era aterrador pensar algunas de las cosas que las máquinas podían hacer, ¿no? Y eso hizo que hubiera expectativas excesivas, creo también. Luego vinieron los primeros sistemas expertos del 80, luego Deep Blue en el 97 en el ajedrez, y Higher View usa el análisis visual para determinar en una entrevista, por ejemplo, si uno es preciso al hablar de su experiencia profesional, etcétera. Creo que esas son aplicaciones muy innovadoras y se ha creado mucha información sobre entrevistas. Hay un modelo que permite tener conversaciones con una persona después de su fallecimiento. Eso es Hereafter. Por esta fecha empecé yo en la primera empresa de sistemas expertos. Quiero contarles un poco de mi experiencia relacionada con este tema. El aprendizaje automático se puede usar en varios entornos. Creo que las telecomunicaciones fue lo primero. En esa época era 7 veces más caro tener un cliente nuevo que mantener uno que uno ya tenía. Y yo trabajé con clientes y en otras áreas. También en todas estas
áreas distintas. A veces me preocupa pensar en la cantidad de cosas en que he trabajado, pero uno después empieza a ver patrones comunes. Uno se pregunta si el aprendizaje automático puede ayudar en el campo FU, ¿no? Y alguien dice, claro que sí, porque son solo datos que se ingresan y se sacan. Hay que ingresar los datos correctos, obtenerlos. Cualquier algoritmo será posible, perdón, tendrá la capacidad de identificar patrones. Así que se trata solo de obtener la información adecuada para resolver un problema. Hablamos ahora del futuro cercano. Hablemos de los próximos 3 a 5 años. Creo que sucederá aún más rápido, pero creo que hay un cansancio digital, ¿no? Ya sea que uno esté compartiendo en Facebook o en Twitter, los registros médicos, todo está digitalizado. Todo se ha digitalizado, así que todo está en una base de datos, quizá de Oracle. Y ahora hemos incorporado el aprendizaje automático a eso, entonces ahora con una query sencilla o un clic o un proceso automatizado se puede hacer clasificaciones, análisis de canastas de mercado, etcétera. Hay un libro muy bueno que les quiero recomendar que se publicó hace 5 o 7 años, es de Patrick Tucker, es uno de mis libros favoritos que le recomiendo a todos los que están ingresando a este mundo. Pero hablando también de toda esta expectativa que hay con el aprendizaje automático, Elon Musk es una de las personas que ha generado esto. Él decía que le preocupaba el DeepMind de Google, pero hay personas que están diciendo cosas muy osadas, que la mente humana, por ejemplo, sería alcanzada por la inteligencia artificial para el 2035, eso lo dijo Grace Scott. Son afirmaciones muy osadas. Y quiero vincular eso con el aporte de Gartner y otros analistas de la empresa. Él hizo esta curva donde ven que aquí está la cúspide de estas expectativas infladas. Luego viene la caída de la desilusión. Creo que pasamos mucho tiempo en la parte del peak y yo creo que a estas alturas ya he llegado a esta meseta de productividad. En el peak de la moda veíamos todo esto que ahora ha bajado bastante. Hay analítica en base de datos, analítica predictiva, aprendizaje automático, que se usa en muchas cosas. Estas tecnologías han avanzado muchísimo y la inteligencia artificial y el aprendizaje automático siempre han sido víctimas de estas sobreexpectativas. Quisiera hacer un contraste con esta otra curva de otro experto que habla también de algo que les quiero contar más adelante. Oracle también ha querido incorporar los algoritmos a la base de datos. Estos son principios de la contabilidad. El algoritmo se incluye en la base de datos y muchos desarrolladores han ido escribiendo algoritmos y hay funciones a las que se puede acceder con Python, RPIs, etcétera. Entonces uno se pregunta, ¿esto realmente una base de datos pensante puede hacer más que guardar información? Y sí, puede hacer muchas cosas. Estos son todos los algoritmos que tiene Oracle. Hay variadas técnicas que se usan también partiendo desde las funciones estadísticas básicas. Y hay características gratuitas en la base de datos que significan oportunidades para ustedes también para adentrarse en este campo. Finalmente, todas estas son APIs y podemos mostrar todas estas funciones como APIs de SQL. Y a medida que seguimos avanzando para facilitar el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, tenemos esta metodología CRIS, que tiene que ver con la metodología para resolver un problema. Nosotros hemos tratado de hacer un buen trabajo con la automatización.
pero no es tan sencillo. Nosotros armamos esta interfaz de usuario que también tiene esto de arrastrar y soltar. Tenemos otras interfaces también. Creo que esta era la más popular en que se podían arrastrar estos pasos y esto está disponible de manera gratuita en el sitio web de Oracle. Y nosotros dedicamos mucho tiempo a tratar de simplificar el problema para poder tener comparación de modelos automatizadas, distintas características automatizadas, que a mí me parecía al menos muy sencillo. Luego se nos ocurrió trabajar con notebooks, con varios ejemplos. Todos estos se veían así, tenían un poco de código, de gráfica, se podían desplegar y desarrollar. Había varios ejemplos con esta comparación multimodelos para elegir después el mejor y desarrollarlo con las demás APIs. Luego se nos ocurrió crear el AutoML de Oracle, que es aún más automatizado. Uno crea un experimento, elige el atributo y hace todos los cálculos. Y finalmente tenemos estos modelos en la base de datos y podemos desarrollarlos, desplegarlos. Y cada vez se hace más fácil. Y dado que la información aún estaba en esas bases de datos, era importante poder desplegarla rápidamente o incluirla en esta automatización. Era importante tener una metodología o un tablero de control como este, por ejemplo, para detectar a alguien que está declarando siniestros a un seguro que son falsos. Hay varias aplicaciones. Esto nos sirve también para hacer gráficos de torta. Y esos son buenos ejemplos de los modelos que hemos podido desarrollar. Este es uno de mis favoritos, donde hay muchos datos no estructurados de críticas de vino y gracias a eso podíamos predecir si un vino era bueno en base a lo que dice la etiqueta, así uno puede saber si es probable que un vino le guste o no, a partir de las palabras que encontrábamos que nos ayudaban a predecir si era un buen vino o no. Hay talleres y otros recursos sobre esto que podrían probar también ustedes mismos si lo desean. Pero yo no me fui a jubilar a una isla, ¿no? No todos están desarrollando tanto el aprendizaje automático como deberían, creo yo. Entonces se trató de crear otras metodologías tratando de ocultar todos esos cálculos que están detrás y hoy se tienen todos estos paneles interactivos que pueden, por ejemplo, predecir eh, ciertas cosas como el desempeño de un trabajador. Y no hay que ser analista de datos para poder hacerlo, esto se hace automático. Aquí se muestran las variables clave que hacen que una persona se vaya o se quede, se pueden ver los valores actuales de cada persona y se puede ver qué pasa si yo cambio ciertos valores, si le doy un aumento a esta persona o le doy más vacaciones o si les dejo venir en horas horarios flexibles. Entonces, hicimos varios ejercicios distintos. Pero para terminar, quiero llegar a esto. Nosotros usamos los datos. Los que están en rojo son esas variables que me parece que son más únicas, ¿no? Que a uno no se le habían ocurrido en un campo específico, ya sea en HCM, CRM, biología o lo que sea. Conocer esos datos y su significado, eso es mucho más potente que lo que puede decir un algoritmo. Entonces, por eso se requieren habilidades distintas. Y creo que esta es uno de los conjuntos de habilidades más importantes. ¿Cuál es el problema del aprendizaje automático, la interferencia artificial? Se dice que el 87% de los experimentos fracasan. ¿Y por qué? Yo creo que eso tiene que ver con todas esas expectativas de que el aprendizaje automático es mágico, pero no, es muy complejo. La construcción de los modelos es difícil y el desarrollo, despliegue es mucho más.
nosotros teníamos un mantra que era mover el algoritmo a los datos. Hay muchos expertos, personas que trabajan en tecnologías de la información, etcétera. Y para cerrar, entonces, ¿puede ser una interesante carrera a seguir? Bueno, antes de contestar eso, quiero plantearles que pensemos en este pic de expectativas, ¿no? Y creo que la clave para tener una buena carrera, para tener éxito, es tener conocimiento en matemáticas o estadística, porque en otros temas el experto decía que cualquiera podía hacerlo, pero yo creo que en la ciencia de datos es importante saber algo de matemáticas, hay que saber sobre datos, hay que saber estadística, también hay que tener ciertas habilidades técnicas. A mí no me importa cuándo es tu cumpleaños, sino poder tomar ese campo y computar tu edad para saber, por ejemplo, si tienes la edad suficiente para beber alcohol o para votar, el promedio de edad en un departamento. Y por eso hay que tener cierto conocimiento en un área específica. Y también están todas estas habilidades blandas, ¿no? El relato, la solución de problemas, la colaboración. Y por eso no basta con tener solo un conjunto de habilidades. Y hay un camino que se puede seguir. Primero, aprender de matemática y ciencia, construir esa base en analítica de datos, ingeniería o lo que sea, estadística, aprender habilidades técnicas y de datos. Quizás ya no es tan importante aprender el lenguaje específico porque hay interfaces mucho mejor. Y después especializarse en algún dominio específico, finanzas, gestión de las relaciones con el cliente y otras habilidades blandas, como mencionaba otro expositor antes. Y si todo eso se suma, su probabilidad de desarrollar un proyecto exitoso aumentan muchísimo. Así que con eso termino, son varios componentes, no es solo una cosa, no basta con ser un científico de datos, hay que tener otras habilidades también. Así que sí, creo que será una gran carrera la del aprendizaje automático. Yo disfruté muchísimo. Hay que concentrarse en poder superar ese momento en que viene la cima, la caída en la curva. Es importante también que el aprendizaje automático o la inteligencia artificial sean invisibles. Es algo que está escondido bajo el capó, ¿no? Y que tiene que ser muy fácil de usar. Hay que tener varias habilidades que se combinan y sobre todo divertirse. Yo me divertí muchísimo y ustedes deberían divertirse también si les gusta esto. Y gracias por su tiempo. Aquí agregué algunos recursos adicionales en la última lámina, pero voy a volver a esta y voy a dejar de compartir mi pantalla. Excelente, Charles. Muchas gracias. Glenn, te pido que vuelvas a encender tu cámara. Vamos a hacerles preguntas sobre RPA e inteligencia artificial. Ambos hicieron un excelente trabajo en cubrir estos temas con la profundidad suficiente para responder las preguntas que la gente está compartiendo. Sí, este es el libro, estas son las habilidades que necesitan, esta es la historia y este es el futuro. Así que yo voy a fundir algunas de las preguntas que recibimos también por LinkedIn. Así que si pudieran hablar un poco de este matrimonio entre la RPA y la inteligencia artificial, porque eso es algo que se está empezando a comentar más, ¿no? Esta posibilidad de los robots inteligentes. A veces son inteligentes, a veces no tienen tantas habilidades cognitivas. ¿En dónde estamos en ese matrimonio entre ambas cosas? ¿Y cómo se ve el futuro cercano en este aspecto? Glenn, tu micrófono está silenciado. ¿Sí? Charlie, ¿me permites partir? Bueno, normalmente lo que combinamos o casamos, como decías tú, es la RPA con el aprendizaje automático. Un buen ejemplo es este para recibir y gestionar las facturas. Normalmente no se necesita aprendizaje automático para gestionar esos datos estructurados, porque eso lo puede ser la RPA solo, ya sea
hoja de cálculo, etcétera. Pero la factura está semiestructurado o desestructurado. Hay un archivo PDF que se puede escanear. Supongamos también que puede ser un papel escrito a mano. Puede ser también el texto en un correo. Esos no son datos estructurados. Entonces, lo que hace la RPA es hacer una solicitud al motor de aprendizaje automático y eso extrae la información que está semiestructurada o no estructurada. Entonces, la RPA necesita el aprendizaje automático si el archivo de inicio no es estructurado o es semiestructurado. Entonces, el motor extrae la información de la factura y luego le pasa esa información al RPA que puede continuar con el proceso de pago de la factura. Sí, nosotros hicimos cosas así hace años. Nosotros podíamos trabajar con datos estructurados o no estructurados. No éramos tan buenos con imágenes, pero en una ciudad muy grande de Estados Unidos se trabajaba mucho en esto, ¿no? Por ejemplo, una solicitud de seguro, alguien que se lesionaba un pie y pedía $300, ¿no? Entonces nosotros hacíamos modelos predictivos con los datos. Otro decía que se había fracturado el fémur y que quería demandarnos. Creo que esa se deriva a un especialista, ¿no? Y la otra solo se paga. Hay mucha tecnología que tiene aplicaciones distintas. El problema es que hay muchas piezas distintas. El aprendizaje automático suele estar en Python o alguno de esos lenguajes, entonces los datos se llevan de aquí para allá, para acá. Y por eso es importante que haya algo más simplificado para su despliegue, ¿no? Excelente. Yo tengo una pregunta para los dos. Creo que ambos hablaron de este tema, Charles, yo creo que tú lo comentaste más en detalle, que normalmente la tecnología, hay expectativas excesivas sobre la tecnología. Y creo que eso a veces es nuestra culpa, ¿no? De quienes estamos en la industria, porque nos entusiasmamos mucho. Yo recuerdo haber sido ejecutivo en una empresa de energía hace mucho tiempo, cuando empezamos a implementar la RPA, y la verdad es que se desplegaban 15.000 robots, por ejemplo, en un problema de $5.000. Entonces vimos que a veces no se consideraba el valor que se creaba o se destruía en una organización. Por ejemplo, ahora hay casos más desarrollados, pero en sus inicios no se elegían los mejores casos de uso. Planteo esto para hacerles una pregunta. Ustedes han tenido carreras exitosas en el ámbito técnico y de dirección. Fuera de lo técnico, seguro que hay mucho que se requiere en términos técnicos, pero ¿cuáles creen ustedes que son las principales habilidades de liderazgo que necesitan las personas que trabajan en tecnología para ser más completos y tener más posibilidades de ser exitosos en el mercado y en sus organizaciones? Gracias, Charlie. Bueno, al inicio de nuestros proyectos de automatización, hacemos que el cliente defina el éxito. Charlie mostró esa curva sobre expectativas, pero el hecho es que la tecnología hoy puede hacer prácticamente todo, pero el tema es cuál es el problema del negocio, qué es lo que se quiere lograr específicamente. Entonces, a partir de lo que dice el cliente sobre el valor de negocios que quieren, sobre el problema que quieren resolver, y a partir de eso, la tecnología que se usa es secundario. Puede ser aprendizaje automático, inteligencia artificial, RPA, puede ser cualquier cosa. Puede ser inteligencia de negocios. El punto es que hay que analizar ese problema que se quiere resolver. Y también tener las métricas. Puede costar $14 procesar una factura y lo quiero reducir a 7, por ejemplo. Entonces,
Ahora sé lo que tengo que hacer y tengo que cumplir con las expectativas, o puede que no lo haga, pero todo eso va a ser basado en metas y métricas específicas. Sí, creo que hay que ser escéptico. Hace mucho tiempo vi a otro orador de Honeywell, donde nos pidieron usar robótica y muchos sistemas automatizados muy futuristas. Y claro, eso fue divertido. Pero luego me fui al departamento de finanzas y él me dijo, bueno, yo quiero un año después evaluar si esa propuesta que ustedes implementaron me ha significado alguna ganancia. Había un pronóstico de aumento de ventas que era lineal, ¿no? Y él me dijo, no, 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 no hagas que vaya subiendo, porque imagínate que sube el costo del trabajo. Así que sé muy conservador en tu análisis. Y eso es lo que tienes que hacer en tus propuestas futuras y en las que gastas tanto, porque finalmente el resultado fue de un 10% apenas de las expectativas. Así que por eso creo que es importante conocer tu negocio y saber que al final no se trata de la tecnología, sino del objetivo y los resultados. Quisiera agregar algo. Una razón del éxito de la RPA es que es fácil de medir el retorno de la inversión. En otras áreas como en la inteligencia de negocios, aplicaciones móviles, no es tan fácil de medir, pero con la RPA puedes medirlo en los promedios, por ejemplo, en algunos meses. We're out of time now, Excelente, caballeros. Se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecerles a partir de nuestra comunidad latina mundial por compartir su conocimiento con nosotros. Nos entregaron información muy interesante para la comunidad, así que les agradecemos su liderazgo colaborativo. Gracias por invitarnos. Gracias, José. Adiós. Señoras y señores, estamos terminando nuestras sesiones. and also Quisiera decir un par de cosas y vamos a cerrar también entregando las becas. Ana lo va a anunciar después de mis comentarios finales. Y también queremos invitar a nuestra directora ejecutiva y creadora de Soñar para Crecer, Ana Núñez, para que pueda agradecerles y despedirse de todos. Pero quisiera aprovechar estos minutos para compartir no mi voz, sino la voz de más de 50.000 líderes en transformación, innovación y excelencia en la industria. Y lo que hemos aprendido trabajando activamente con ellos en la aceleración de la innovación y la transformación de sus organizaciones. Como se dijo ya, como lo han dicho varios líderes que han participado de esta conferencia, muchas transformaciones no son exitosas. De hecho, si busco transformaciones digitales que hayan ganado premios, encontramos que la mitad fracasa en 18 meses. En 5 años, más del 90% fracasan. Y si lo miramos a 10 años, menos de un 1% tiene éxito. Porque no hay una transformación digital sin una transformación del negocio. Y no hay una transformación en el negocio sin una transformación cultural. Y esa transformación cultural no sucede si nosotros no cambiamos también como profesionales y líderes. Y como nos decía Travis, nuestro cerebro no está programado para la innovación, sino que busca la seguridad y aquello que es predecible. Así que estamos yendo en contra de nuestro propio cerebro, digámoslo así, al tratar de ser estos líderes. Pero esto es lo que se requiere de estudiantes, profesionales y líderes en este nuevo mundo en el que llevamos un tiempo ya a partir de estas tecnologías. Entonces, vamos a resumir esto diciendo que hay solo dos tipos de personas que predicen el futuro: los que no saben y los que no saben que no saben. La única forma de predecir el futuro es crearlo. Y la innovación es un mecanismo para cualquiera de nosotros para poder crear ese futuro. Hemos aprendido que las mejores organizaciones y líderes tienen una combinación de 4 cosas: ideas, métodos, tecnologías y personas. Y quisiera resumir cuáles son más importantes. Bueno, si hablamos de ideas,
Las ideas son importantes porque necesitamos nuevos puntos de vista para resolver problemas, para generar innovaciones que creen valor. Pero a la vez, las ideas de las organizaciones están en todas partes. Lo que hace falta son personas que estén dispuestos a poner su reputación detrás de estas ideas. Si hablamos de métodos, muchas organizaciones hablan de métodos, de Sigma, en Agile, Scrum y varios métodos que permiten tener un marco disciplinado para la ejecución de la innovación. Y eso sí, es importante, pero también quiero que recuerden que yo soy cinturón negro certificado hace más de 30 años. Para muchos es un problema de salud grave. Las métricas por sí solas no transforman un negocio, lo hacen las personas. Hemos hablado de estas tecnologías maravillosas hoy. Yo he hablado en más de 50 conferencias sobre tecnología, he hablado de RPA y muchas tecnologías que están cambiando la forma en que trabajamos y la forma en que vivimos. Pero si se quedan suficiente tiempo en mis charlas, también me escucharán decir que la tecnología puede hacer que algo estúpido suceda muy rápido. Entonces, lo que hace la diferencia son las personas, ¿no? Es lo que nos queda, porque las personas son el activo más importante. Pero las personas no son activos. Las personas son humanos con valores intrínsecos. Si se los trata como activos, se convierten en fichas de póker. Así que hay que ser cuidadosos con el lenguaje que se usa. Las personas tienen valores intrínsecos, un valor intrínseco, y hay que crear un entorno donde grandes personas, grandes ideas se puedan conectar. Pero sin duda, para destacarse como líder, para poder construir y transformar algo que valga la pena, hay que ser el tipo de persona que es capaz de amplificar los valores de la organización, que puede amplificar la creación de valor para la organización. Entonces, en resumen, lo que hemos aprendido es que sí, las ideas, tecnologías, métodos y personas son importantes, pero las personas son lo más importantes. Y es importante desarrollarse para convertirse en una de esas personas. En lo que respecta a la innovación no le importa el género, la raza, la etnia, si son de América Latina o de África. A la innovación tampoco le importa cuántos certificados tienen colgando de su muro de amor propio. Eso es interesante, pero al hablar de innovación real, se trata de construir un futuro, de entrar a un territorio desconocido. Los innovadores verdaderos quedan expuestos al ejecutar esa innovación. Eso se ve al crear un valor tangible para sus organizaciones o comunidades. Así que recuerden que la innovación simplemente es la implementación de nuevas ideas que crean valor. Ustedes tienen que desarrollar las habilidades y capacidades para ser los mejores en eso, en la implementación de nuevas ideas que crean valor. Y los grandes innovadores tienen 4 características en las que quiero que piensen. Esto se basa en la experiencia empírica. Tienen un sentido, tienen pasión, tienen disciplina y resiliencia. Sí, es importante desarrollar habilidades de liderazgo, las habilidades blandas y duras, pero también hay que trabajar en tener un sentido en la vida, un propósito, una pasión, resiliencia. No tengo tiempo para hablar en detalle de todo eso, lo haremos algún día, pero es la pasión, el propósito, la resiliencia. Con el tiempo que nos queda, quiero hablar un poco de ese propósito, de ese sentido. La gente a veces confunde eso con su pasión, encontrar la pasión en su vida, pero no es eso. Primero, para identificar el sentido en su vida es que haga lo suficiente para sobrevivir. Yo sé que muchos están viviendo situaciones difíciles, no tienen los recursos que necesitan, así que tienen primero que encontrar la forma de sobrevivir, de obtener el trabajo que necesiten para tener el ingreso suficiente que les permita sobrevivir. Y mientras hacen eso, buscan su verdadero propósito. Y ahí quiero que piensen en 3 círculos. El primero son el conjunto de pasiones que tienen. ¿Qué es lo que los apasiona? Y no se trata aquí de un amor, sino que es un matrimonio arreglado.
Uno trabaja duro en muchas cosas, uno busca la excelencia en lo que hace y en la búsqueda de esa excelencia descubre que eso lo apasiona. De ese tipo de pasión estoy hablando. Así que piensen en eso que los apasiona, que califica con esta categoría. Y no basta con eso. El segundo círculo tiene que ver con en qué puedo ser el mejor. No ser bueno, sino que ser el mejor. Independiente de dónde estén, cómo ser el mejor en algo específico. Y eso vinculado a la pasión. Esa combinación de la pasión y aquello en lo que pueden ser el mejor es importante. Eso hay que desarrollarlo. Pero no basta con eso. Hay otro círculo que hay que llenar. Y ese círculo es cómo van a usar la intersección de su pasión con aquello lo que son los mejores para crear valor para otros. Entonces, ¿qué los apasiona? ¿En qué pueden ser los mejores? ¿Y cómo van a usar eso para crear valor para otros? La intersección de esos tres círculos será donde se encuentre su misión o propósito. Y luego hay que ser muy consistente con ese propósito. Y a partir de eso se puede desarrollar una gran carrera que los hará ganarse la vida y sentirse realizados. Y ojalá sea una carrera en la que nunca se retiren. Esto no es sencillo y hay que hacerlo con una intención clara, porque muchos profesionales algún día se van a jubilar y pensarán, sí, lo que hice está bien, porque nunca encontraron ese centro, esa intersección. Por eso les pido que busquen esa intersección con intención y que trabajen con excelencia para encontrar su pasión y luego para ser los mejores en aquello y que creen valor para otros. Y esa intersección será su propósito. Como dijo Maslow, descubre lo que se supone que tienes que hacer. Ese es el centro, tu sentido, tu propósito. Pero eso no basta. El resto de la cita dice, descubre lo que tienes que hacer y luego comprométete a ir por ello con excelencia. Y eso es lo que les pido, independiente de donde se encuentren, independiente de sus circunstancias, si son buenas o malas. Lideren con valor, lideren con integridad, lideren con respeto y encuentren ese propósito con intención y sean consistentes con ese propósito. Porque la definición de disciplina es ser crónicamente consistentes con nuestros propósitos. Así que gracias a todos por participar de nuestra conferencia sobre el futuro del trabajo para latinos. Gracias a Sara, a la fundadora de la fundación, a todos los oradores, auspiciadores, Ana, Mariana, las intérpretes, todos los que participaron en la producción de este evento. Y Sara, como nuestra guía y líder inspiradora, y como ejecutora con excelencia, muchas gracias por todo lo que haces por nuestra comunidad de profesionales, estudiantes y líderes latinos. Así que te cedo la palabra para poder finalizar. Vaya, quiero invitar también a Ana y de parte de Soñar para Crecer, quiero agradecerles a todos. Ana va a anunciar las becas, pero hoy me estoy conectada con dos personas. Una es la niña que yo era a los 8 años que soñaba con ser exitosa. Ella quiere agradecer a todos los que la inspiraron por entregarle el mensaje que necesitaba para lograr la energía necesaria. Sin un trabajo conjunto como equipo no es posible. Este evento fue posible gracias a todos los que estamos aquí. Así que gracias al equipo. Ana, has hecho un trabajo increíble liderando esto. Mariana también, la jefa de proyecto, el equipo técnico que está detrás, garantizando que todo salga bien en vivo. Todos los oradores, auspiciadores, todos. Nadie sobra aquí. Y ahora la chica de 54 años, porque aún soy una chica. Quiero decirle al público, a esos 10,000 estudiantes que van a ver este video en algún momento, yo les paso el batón. Y de parte de todos los que están aquí,
en este evento. Mantengan la llama encendida, sean decididos. El conocimiento es poder y ustedes ya los tienen. Tengan confianza, ustedes saben que pueden lograrlo. Y por último, actúen, porque ustedes están a cargo ahora. Ustedes tienen la tarea de eliminar la pobreza una persona a la vez. Eso significa actuar como profesional, llegar a una empresa, hacerla exitosa, crear un empleo, crear un negocio, hacerlos exitosos a todos y así ayudan a eliminar la pobreza una persona a la vez y eso se multiplica. Así que los dejo con eso. Gracias, José, por liderar este evento. Ha sido increíble.